Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Muchas novedades económicas, Nico, financieras. Muchas. ¿Qué está pasando? A ver. Primero están pasando muchas cosas en el mundo. Recordá que en nuestro programa pasado hablábamos con Daniel Gerold de lo que tal vez es el acontecimiento más importante del año en términos económicos, que es la brutal caída en el precio del petróleo, que ya acumula desde junio una baja de 40%. Y eso produce una redistribución de recursos a lo largo del planeta que lleva a reevaluar los riesgos de los países, de los emisores, de los bancos, de los deudores, y genera volatilidad. Por más que en conjunto para la economía global esto debería generar un impacto positivo sobre el crecimiento, porque actúa como una baja impositiva en el camino hasta que el polvo decante, que generan crisis. Entonces, ese proceso se está superponiendo con una medida anunciada por el Ministerio de Economía, largamente esperada, de, yo diría, viste, cuando los chicos reciben un regalo, mi primer Sony, mi primer Walkman, bueno, coincide con mi primer canje. Somos antiguos, ¿eh? El primer Walkman. Con el primer canje de Axel, que fue anunciado el jueves en una operación triple. Una en la cual ofrecen recomprar bonos Bodén 15, que es la principal preocupación económica del año próximo, porque son 6.700 millones de dólares de vencimientos, para los cuales implica una porción muy importante de las reservas líquidas que tiene la Argentina. Entonces, con esa oferta de recompra, el Ministerio de Economía intenta mostrar que tiene la plata y que los va a pagar. Por supuesto, le puso un precio muy inferior al de mercado, en una operación de agarrame que lo mato. Es decir, cuando vos no te querés pelear y decís agarrame que lo mato, pero agarrame y no me sueltes, pues si no, me voy a tener que ir a pelear. Entonces, te los recompro, pero a un precio tan bajo que no se te ocurra vendérmelos. Es la parte menos importante de los anuncios. Luego hay una oferta de canje de Bodén 15 por Bonar 24, que es este bono que se emitió para pagarle a Repsol en su momento la confiscación de las acciones de YPF, a una relación de canje que el día que se anunció estaba justita, pero con el movimiento de mercado que hubo en estos últimos días, ha quedado desalineada de más o menos $1. Nada que no se pueda corregir con una resolución del Ministerio de Economía mañana, que es el día que se empiezan a tomar las ofertas. Ahora, ¿tendrá el Ministerio de Economía la flexibilidad como para hacer esa modificación? Y la tercera operación es una operación de emisión de deuda nueva. Se ofrecen a la venta 3.000 millones de dólares de Bonar 24, inversores que quisieran comprar dólares, comprar bonos a la Argentina a cambio de dólares contantes y sonantes. El problema... ¿No es lo que nunca íbamos a hacer eso? Bueno, nunca digas nunca. ¿Qué diría Néstor? En el museo, Alberto Fernández. En el museo Esto Néstor no lo hubiera hecho. En el museo de la década ganada tendríamos que colgar el desendeudamiento. Sí. Ahora, en la Argentina no quedan dólares. Es decir, no hay con qué suscribirle los bonos Bonar 24, con lo cual no hay que ir a buscar gente nadie afuera. Apretable. Tiene que ser una operación de mercado a la cual no está acostumbrada el gobierno. O sea, todos los apretables fueron apretados. Ya escupieron, los apretables escupieron. Ya fueron apretados. Hay que ir afuera, y afuera hay muchas dudas. Durante el fin de semana, una delegación del Ministerio de Economía organizó unas reuniones, como diría un amigo nuestro, súper secretas, en el consulado de Nueva York, donde se invitó a muchísimos fondos a contarles en qué consistía esta operación y, digamos, quedaron muchísimas dudas. En primer lugar, porque todos se fueron, los invitados eran fondos que tienen bonos de la Argentina, por ejemplo, los bonos discount que no están recibiendo los pagos de interés, que están en default, justamente... o sea, gente que cuando se ve con los funcionarios del Ministerio de Economía, les dice, lo primero que preguntan es ¿cuándo le van a pagar al señor Singer? Exactamente, porque sus bonos subirían de precio. Exacto. Y fueron convocados a esta reunión en la cual se les están ofreciendo que compren bonos para no tener que arreglar con el señor Singer. Ayúdame a no pagarle a Singer, es decir, ayúdame a que los otros bonos que tenés sigan bajando de precio o sigan mal. Un error enorme en la comprensión de cuáles son los intereses de cada uno. Ahora, más allá de eso... tranquilo que todo esto está muy bien estudiado. Más allá de todo eso, a las preguntas técnicas de ¿dónde te pongo los dólares para suscribir? Es una cuenta de Euroclear, pero no me la van a embargar. Te la mando a Buenos Aires, ¿la puedo volver a sacar? ¿Sacó el Banco Central una norma para eximirnos del cepo?
¿Cómo se hace? Nadie le pudo contestar nada. ¿Hay un agente de pago designado en la Argentina como la subsidiaria local de JP Morgan, Deutsche o Citi que se ocupan de actuar como agentes de pago? Nada. Entonces, número uno... ¿Qué bancos hacen esta operación? Bueno, actuar como agente de pago en la Argentina podrían ser las subsidiarias locales de Deutsche, Morgan o Citi. Ahora, cuando alguien va a colocar 3.000 millones de dólares de deuda, en general lo que hace es contratar un banco colocador. Por eso te pregunto. Es como, digamos, vos tenés un producto, para venderlo contratás vendedores, eso es lo normal. Kicillof, en el comunicado del jueves... Kicillof a los bonos le pone la latita en el techo. Bueno, en el comunicado dice, y esta operación la hacemos sin contratar bancos colocadores. Esa es la latita en el techo. Es como, digamos, te cae un enfermo a un hospital y viene un tipo y te dice, lo operé y no soy médico, ¿no? Es un acierto, es un mérito no contratar a la gente idónea que se ocupa de esto y que cobra por hacer esto y que todos le pagan porque efectivamente para algo sirven. Especialmente cuando en el mundo... O sea, es para decir, nos endeudamos pero sin agente colocador de los bonos. Bueno, es lo último. Es lo último. Déjame la última. Ahora, déjame un detalle. Te voy a decir una cosa. En general en el mundo no se colocan bonos el 10 o 12 de diciembre. En diciembre no hay colocaciones de bonos, el mercado financiero empieza a cerrar, cerramos el año por inventario y recién el 8 de enero se lanza el rally de colocaciones de deuda donde todos los gobiernos tratan de hacer entre enero y marzo el 60% de sus necesidades financieras del año. Si hubiera un banco colocador tal vez le hubiera explicado a Axel que en esta época del año es muy difícil y que si hoy Colombia, Brasil ahora o México. Comparado con lo de YPF y con lo de Provincia de Buenos Aires que hablábamos la semana pasada, esta colocación, ¿a qué tasa se haría? Bueno. ¿O todo eso también cambió? Número uno, a 96,20, que es el precio que quieren colocar el Bonar 24, a menos que lo modifiquen mañana, era una tasa de 9,7% anual. Hoy para colocar, al precio que cerró hoy el Bonar, que es 94,5, es una tasa del 10,1, y para dar un incentivo que tiente realmente a esta gente que se ocupa de ganar plata, habría que colocar que sea 10,3, un precio de 93. En medio de esto, YPF y Banco Provincia, que trabajan con colocadores, acaban de levantar sus colocaciones porque vieron que se cayó la demanda. YPF que tenía que colocar no 3.000 sino 600 y Provincia que iba a colocar no 3.000 sino 500, digamos, asesorados por los bancos. Algo hablamos la semana pasada de que nos contó Pancho Olivera también de las dificultades que había en la provincia de Buenos Aires. Sin duda, pero... Se confirmaron. Se confirmaron. Y la otra cuestión, Carlos, es que esta emisión del gobierno por, no sé, hasta un máximo de 3.000 millones de dólares, era muy importante porque al Banco Central no le queda límite para seguir financiando el Tesoro en diciembre. Sí. Entonces necesitaba que entren unos 2.000 millones de dólares al Tesoro para que se los venda al Banco Central, el Central le dé a cambio 17.000 millones de pesos y entonces poder financiar parte del déficit fiscal dentro de las reglas del Central. Las reservas no caían porque quedaban en manos del Central, pero ahora... Si esto no funciona, veremos. Ahora, hay una pequeña chance de que tal vez algo aparezca porque hayan hablado previamente con alguien. No necesariamente toda esta iniciativa va al fracaso, eso quieres decir. No necesariamente toda. No es como el cambio de jurisdicción, que fue un fracaso. No necesariamente porque ellos pueden haber hablado con algún par Ahora, de te hago una jugadores pregunta grandes. más general. En la perspectiva del año que viene, Sí. el gran tema es la recesión, porque ese es el tema que regula la política. Sí. Lo que se está preguntando, sobre todo el peronismo que está con el gobierno y a la Sí. cabeza de ellos, Scioli, es cuál va a ser el nivel de recesión que va a haber para lamentarlo y en todo caso Massa para festejarlo. Sí. Estas novedades, ¿son novedades reactivantes o son novedades recesivas? Si hay un éxito en la colocación, es... Tal cual la estás viendo, no si hay un éxito. No es reactivante. Esta colocación que estás describiendo. No es reactivante, no es reactivante. Bueno, entonces es una mala noticia para los kirchneristas que tienen que ir a las urnas. Así es. Hoy tuvieron otra mala noticia, que es que se les escapó finalmente, o se les empezó a escapar, empezó su fuga, Insaurralde. ¿Se profugó? No, digamos, ya tomó la primera decisión, que es renunciar a la diputación. Es decir, que fue un candidato testimonial. Claro, digamos, al cabo de
aquello fue en el 2009, al cabo de 5 años, el gobierno, es decir, el kirchnerismo, nos volvió a ofrecer un candidato testimonial. Lo más interesante de esta candidatura testimonial, que es la de Insaurralde, es que leía hoy declaraciones enfurecidas del diputado Kunkel, diciendo, no, Insaurralde nunca vino a trabajar, mostró las estadísticas están en los diarios las estadísticas de asistencia de Insaurralde, que no son muy distintas de las de Kirchner cuando fue diputado, pero además el propio Kunkel, enfurecido porque Insaurralde haya dejado la banca, dice, era un inepto, no era apto. Bueno, pero diputado Kunkel, lo postularon ustedes, digamos. Insaurralde no era candidato de Lilita Carrió, era candidato del Frente para la Victoria. ¿Desde cuándo no hay que ser inepto? Digamos. Esa es una pregunta, pero además de eso, yo todavía recuerdo los carteles de Insaurralde con Cristina y el Papa, cuando lo llevaron a Insaurralde a Río de Janeiro, la fuerza en del plena amor. campaña, la fuerza del amor, o los carteles de Insaurralde con Cristina. Digamos, estamos ante un nuevo escándalo político que me parece que, como estamos ya casi anestesiados, pasa sin pena ni gloria, que es que el principal diputado de nada menos que el diputado en el que confiaron la pelea contra Massa en el principal distrito del país el año pasado, en la elección más dramática que tuvo este gobierno, acaba de dejar su banca. ¿Y por qué vuelve a la Intendencia de Lomas? Porque tiene un enorme problema sucesorio entre los herederos de él en Lomas. Es una pelea ideológica, como siempre sucede en ese tipo de comunidades. Gramsci los que contra están con el Hegel. juego, los que no están con el juego, con qué jugador estás. Sí. Hablo del juego, ¿no? Sí, de los bingos. sí. Y no hay que olvidarse de que la constituency de Insaurralde, el grupo de pertenencia de Insaurralde, como quedó demostrado en su casamiento, es la industria del juego. Él viene de ahí. Entonces tiene un gran problema sucesorio que no lo puede dominar si es que no si él no va a la intendencia. Por eso la Cámara no va más. Bueno, claro. Ahora, eso genera un segundo inconveniente, que es, bueno, ¿cuál va a ser el candidato de Massa? Están los que dicen que Insaurralde hace esta jugada para terminar finalmente en Massa. Tenemos uno que ya se propuso. ¿Quién? El Colorado. Bueno, él está en una navegación intergaláctica y pasará, se está dando una vuelta por lo de Massa y todavía hay mucho tiempo para las elecciones. Yo creo que puede terminar con Macri. Cae con el traje de Perón, de ese que se compró. Sí. Escuchame, tengo el traje, ¿te parece que servirá? Yo creo que el destino final es Macri, aunque los dos se odien. Pero vamos a ver cuánto le sirve a Massa Insaurralde, porque todo esto lo está haciendo para finalmente ser el candidato del Frente Renovador. Es cierto que tiene una enorme popularidad, hay sectores que están fascinados por su casamiento. ¿Por qué decís que va a ser el candidato del Frente Renovador? ¿Te parece Porque yo creo que que él aspira a ser el candidato del Frente Renovador. Bueno, creo no tiene otro que mida más. Massa tiene una obsesión por la zona sur del conurbano. Es decir, cree que tiene cubierta la zona norte, en parte por su propio liderazgo en Tigre, tiene a Pose en la intendencia de San Isidro, si es que Pose no vuelve con Macri. ¿Podría haber una fórmula Insaurralde-Pose? Bueno, sería una fórmula posible si él privilegia tener un candidato de la zona sur, de la tercera sección electoral, y ahí lo van a tener que maniatar a Giustosi, porque Giustosi se siente el candidato natural de la provincia de Buenos Aires por haber sido el único intendente importante en Almirante Brown de la zona sur que apostó a Massa, cuando Massa todavía no había ganado. Frente a este esquema, bueno, Scioli está buscando armar su propia lista, tener algún grado de autonomía de la presidenta, de autonomía de Cristina y respaldarse en el peronismo. Entonces busca la vicepresidencia de Gioja, la candidatura a gobernador de Bocio y eventualmente, si llega a ser Randazzo candidato a gobernador, cerrar con Randazzo en el caso de que Randazzo finalmente fracase en su proyecto presidencial. Pero quiere decir que la provincia de Buenos Aires es la gran incógnita de la elección, nadie tiene un candidato nítido, vamos a ver cuánto quedan de los restos de Insaurralde, de todo este rash tan insólito, y vamos a ver qué costo tiene para el gobierno haber postulado una elección tan importante a un candidato testimonial como pasó con Kirchner, con Scioli y con Massa en el año 2009. Así es. Bueno, vamos ahora a encarar
otro tramo de Odisea con dos maestros. Vamos a estar con Mario Broderson y Alieto Guadagni, quienes tienen una vieja amistad entre ellos, y vamos a hablar de política y economía con ellos dos que se la saben todas. Mario, Alieto, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? No exagere, no exagere. No, no exagero. Lo de viejo está de más. ¿Ustedes cuándo se conocieron? Alieto, larga voz. 1957 en la facultad, él lideraba un grupo reformista que lo había creado, lo había sido el fundador, y yo estaba enrolado en la Liga Humanista. Y nos ganó la selección. ¿Presos? No. ¿Le ganaste la elección? Que cuente cómo le ganamos. Le ganó las elecciones nosotros. ¿Haciendo fraude no? No, nosotros teníamos una plataforma integrada, comenzábamos definiéndonos el orden mundial, el orden latinoamericano, el orden nacional, el orden de la universidad y el orden de la facultad. Nos definíamos en todo. Él hizo una plataforma en la cual decía que había que ponerle taquito de goma a la silla de la biblioteca. Nos sacó 500 votos en la biblioteca y nos ganó. Y ganó él. O sea que el peronista de la elección era él. No, fue pragmático. Digo, por ese estilo. No, el estilo no. Seguíamos lo que la gente pide. Claro. Gremialismo. Taquito de goma para que al moverse la silla no haga ruido. Y en aquel momento ya empezaron a transitar un camino profesional juntos, ¿o eso vino después? Con Alieto fuimos, ¿te acordás? Fuimos a Chile. Fuimos a Chile. Ganamos después de Perón, la primera beca que sacó la universidad para estudiar economía fue en la CEPAL. Sí. Se hizo un curso de verano y fuimos ganamos la beca Alieto y yo. Claro, tomamos curso con Previch. Con Previch, Felipe Herrera estaba Felipe Herrera, todo, sí. Yo me acuerdo que teníamos entrada gratis para ir a Valparaíso, en el casino de Valparaíso. Fui al casino y a los 2 minutos... como Insaurralde. A los 2 minutos estaba fundido totalmente y le pedía, por favor, préstame, necesito la revancha. Y él duro, no. ¿A ninguna tasa? No hubo ninguna discusión, se negó y nos salvó. ¿Cuándo arrancan después con Econométrica? Eso mucho después, porque esto estamos hablando del año 58. Econométrica del 74. 75. No, después estuvimos juntos en el Ditela. Antes, vos eras el director del Ditela en el 65. 65, claro. ¿Quiénes estaban en el Ditela en ese momento? Adolfo Canistrot, Alberto Petrecola, Javier Villanueva. ¿Cuándo entraste al Ditela, Alieto? Antes de irme a estudiar a Estados Unidos, yo lo conocí a Guido de la Democracia Cristiana y me fui a estoear a Estados Unidos en el 60 y ya como miembro del Ditela. Y vos estabas en Harvard. En el 61 nos fuimos. Qué viejo que estoy. Estaban en el Ditela cuando fue la affair de Villanueva, que lo apuñaló un estudiante haitiano. Sí. No fue posterior a eso. Le hizo un vudú. ¿Cómo fue? En directo. Creo que estaba dando clase Villanueva, el tipo no sé qué le pasó, se rayó. Y sacó no le querían pagar los gastos de regreso, de traslado del equipaje, algo así. Entonces se puso nervioso y lo apuñaló a Villanueva. Y a Javier lo apuñaló. Por suerte se salvó. Pero eso fue la primera etapa. Después estuvimos juntos volvimos a Estados Unidos al mismo tiempo, me parece. Claro, y estuvimos en el instituto, vos hiciste tu tesis doctoral con Leontief sobre la matriz de insumo-producto y yo trabajé... Es decir, las teorías de Kicillof. Sí. Exactamente, pero eso lo abandoné tiempo después, dije, volvemos a la racionalidad, el sentido El mercado común. te simplifica un poco más las cosas, ¿no? Que estar calculando. Todas estas ideas que regresan de la mano de Kicillof. Yo veo es una vuelta, escuché lo que decía Nico recién y me parece que lo que estoy viendo es que estamos volviendo a la convertibilidad otra vez. Este tipo de cambio fijo, endeudamiento externo para financiar los gastos locales en pesos. Le vas a tener que enseñar el Padre Nuestro entonces. No me digas, ahí José Luis enloquece. ¿Vos conocés el Padre Nuestro de Mario? No. El Wall Street nuestro. El Wall Street nuestro. ¿Cómo es? No lo quiero decir por televisión porque tuve un serio problema con José Luis Machineo por ese tema. ¿Te censura? No, censura, se enojó conmigo. Él era candidato a ministro de Economía y estaba en discusión cómo hacíamos para financiar... ¿Año? Cuando fue con De la Rúa. Con De la Rúa. Sí, 99. En 99, era la continuación de la convertibilidad. Y una discusión enorme, bueno, qué es lo que hay que hacer en la gestión de gobierno, Machinea decía esto, hay que hacer esto, y yo no hablé en toda la reunión en la tarde, era cuando era candidato todavía. Y al final se me ocurrió decir, yo creo que él debería, la mejor medida que debería tomar José Luis es todas las mañanas rezar el siguiente Wall Street nuestro que estás en todos los mercados, bienvenido.
Es la que está rezando Kicillof ahora. Efectivamente. Y José Luis se enojó tanto conmigo, que éramos muy amigos, le digo, no te enojes, fue una broma. Era agnóstico. No, se enojó feo conmigo. Bueno, cuéntenos de Econométrica, que fue una consultora. Acá tendría que estar el doctor Dañino Pastore, que se niega a la televisión, que era el tercer socio, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo nació eso, Valieto? Econométrica nace en el 74, 75. Yo estuve en el gobierno de Isabel Perón junto con Guido Di Tella y con Antonio Cafiero hasta febrero del 75. Y en esa época ya es cuando se constituye como... ¿Cuándo estuvimos con Cafiero en Washington juntos? Viviendo junto con Antonio, ¿te acordás? Fuimos cuando Cafiero salió de la cárcel. 78, 79. Estábamos los dos en Washington y íbamos caminando por la calle y aparece Antonio Cafiero. Y digo, ¿qué hace por acá? Y me largó de la cárcel de Casero. Y, claro. Y el presidente del BID le dio un trabajo para... Porque el presidente del BID aparece ahora en las memorias de Martínez de Oz, hace una gestión delante de Martínez de Oz, Ortiz Mena, y Martínez de Oz le pide a Videla por Cafiero que estaba preso, y así se va Cafiero a Washington con este trabajo que estás contando. Y entonces lo encontramos por la calle y decidimos ir los tres juntos a un hotel, al mismo hotel. Para minimizar costos. Para minimizar costos. Tenía 3 habitaciones. Y poder seguir jugando en el casino. Creo que él hacía las compras, Cafiero cocinaba y yo lavaba los platos, me parece. Que esa es la división de trabajo. Esa es la División Internacional del Trabajo. Eso años 78 en Washington. 78 dictadura militar acá. Claro. Yo estaba haciendo un trabajo de consultoría, de evaluación de proyectos en Centroamérica, claro. Fue muy interesante. Y después, pero el estudio de ciencias económicas de ustedes fue anterior. En esa época. Econométrica. Sí, 76, 75, claro. En el Rodrigazo ya lo tenían... No, pero eso ya era macro. El Rodrigazo fue en el 75. Junio del 75. 75. No, macro no estaba todavía. No estaba, macro se crea en el 76. Nos fue muy bien el Rodrigazo a nosotros. ¿Por qué? No, estábamos inspirados. La vieron venir. La vieron venir. Nos fue bien, todos nos cargaban en ese entonces, pero... ¿Había algo que llamaba valores nacionales ajustables? ¿Esa era la joda? Algo de eso había, algo de eso. No te hagas que no te acordás. ¿Cómo funcionaba? A ver si podemos aprender algo para ahora. Pero no fue bien en Bueno, muy sencillo. ¿Indexados a qué eran? Indexados al índice de precios. Y entonces él y yo contratamos a 2 pibes que iban todos los días al supermercado y por 10 días teníamos la lista de precios el día 10 y ya sabíamos que venía la inflación del mes. Y en función de eso se tomaba la decisión. Compraban y vendían. Sí. Pero eso no era uso, como alguien dijo por ahí, uso de información privilegiada. Elaborábamos la información, teníamos un index propio. Claro, como si fuera ahora. Claro. Le preguntaba a Mario cómo ves vos cómo veía Mario estas ideas de Leontiev en 2014, y a mí me gustaría que nos cuentes, Alieto, cómo estás viendo la perspectiva política desde la mirada de un economista. ¿Cómo ves el año que viene desde el punto de vista de la economía y cómo eso puede repercutir en la política? Mira, yo creo que siempre es difícil hacer pronósticos, pero me parece que lo mejor que le puede pasar al gobierno es que el nivel de crecimiento sea 0. El mejor escenario desde el punto de vista del gobierno... El más optimista. Es el estancamiento económico. Porque cuando uno tiene un déficit de esta orden, de 5 puntos del PBI, no tiene fuentes genuinas de financiamiento y acceso a mercados internacionales, se le hace muy difícil. Y esto cada vez se parece más a la política Martínez de Oz. Entonces, claramente acá hay una reproducción de la tablita cambiaria. Martínez de Oz intentó parar la inflación con la tabla cambiaria porque no pudo controlar el déficit fiscal. Y todos esos modelos fracasan porque implican la recesión y el aumento de la desocupación. Bueno, este año es el año que la Argentina está colocando más deuda neta de los últimos 10 años. Es decir, si uno considera el tándem Tesoro-Banco Central, el Banco Central este año ha colocado 140.000 millones de pesos de Levax, más la deuda que se ha tomado con China, con el Banco de Francia, con los bonos dólar link, son más de 20.000 millones de dólares que se han tomado de deuda este año y que han generado un desplazamiento enorme del sector privado del mercado de crédito. Mientras el crédito... Lo que veo en diciembre hay una fuerte expansión monetaria. Nosotros calculamos que entre noviembre y diciembre va a haber por el déficit fiscal de alrededor 70.000, 80.000 millones de pesos.
30.000 fueron en noviembre, quedarían unos 60.000 para diciembre. Y al gobierno el Festival de Bonos que pensaba alargar con los... Festival de Bonos es una frase famosa, ¿no? Sí, que me la encajaron a mí. Por eso, la baña. Y ahora la vuelvo a usar yo Sí, para otros. Y el Festival de Bonos no les funcionó como esperaban. Con los bonos linkeados con el dólar no le está funcionando, porque todo el mundo espera doble mercado y no creen que funcione. Entonces se están tratando de salir del paso con 3.000 millones de dólares pensando colocar en el mercado, ¿para qué? Para absorber los pesos que están sobrando en el mercado. Y yo creo que eso no le va a funcionar. No, porque la colocación es solo contra dólares, Mario. Pero por eso, No es contra pesos. Entonces, contra... tienen que entrar dólares de afuera o dólares locales, billete. Pero después y después lo monetizan. Exacto. Y después lo monetizan. Después, con esos dólares porque lo venden. como están al límite de transferencia central sin violar la carta orgánica, necesitan alguna colocación para Y monetizar. después compran esos pesos. Compran esos pesos, efectivamente, pero para eso tiene que haber toda una maquinaria, tienen que importar más, tiene que haber una forma de que esos dólares pasen a formar parte de la reserva para que la pierdan. Está pasando otra cosa que es muy interesante. Que No me quiero gustaría... entrar en eso porque creo que es muy tecnocrático. No, pero me gustaría escuchar también su opinión. La inflación en noviembre, básicamente por todas las colocaciones de deuda y por la enorme recesión que estamos atravesando, recordemos que la Argentina destruyó 300.000 puestos de trabajo el último año, la inflación en noviembre perforó el 2%. Tomemos la medida de quien sea, anda entre 1,7, 1,8, 1,9. Con lo cual, el gobierno me parece que va a recontraenamorar del anclaje cambiario, para lo cual necesita muchísimos dólares, muchísimos. Mucho endeudamiento. Mucho endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va a poder ir, dado que no está dispuesto a convalidar las tasas que le está pidiendo el mercado? No, tiene razón, que no tiene otra alternativa que endeudarse para financiar los gastos públicos en pesos que tiene. Yo no creo que el gobierno jugó, la primera prioridad del gobierno es bajar el tipo de cambio paralelo. Algún resultado le dio, pero básicamente con medidas más bien recesivas, policiales también, claro. Interviniendo en las casas de cambio, todo ese tipo de cosas. La segunda prioridad del gobierno es bajar la tasa de inflación, para lo cual atrasa el tipo de cambio. Para poder sostener el atraso del tipo de cambio necesita endeudarse. Ese es el modelo de lo que decía Lieto de Martínez de Oz, la tablita cambiaria. Cada vez financiar el atraso cambiario con más endeudamiento. ¿Sabrá Kicillof que está siguiendo el modelo de Martínez de Oz? O aprender muy rápido. A mí me estaban diciendo que está tratando de imitarlo a Menem de alguna forma también. Como él tiene patillas, entonces creo que está esperando que le crezcan las patillas para acercarse más al modelo menemista. Ahora, es muy mal negociador. Le falta yulito. Es muy mal negociador. La negociación que hizo el Club de París fue una negociación horrible. Él negoció Club de París y además fue mucho más inteligente porque él negociaba el Club de París, llevaba diputados peronistas y diputados radicales y en la negociación mostraba el apoyo político e incluso la imposición que los bloques políticos le ponían para negociar. Claro. Era toda una estrategia, está muy bien. Negociación. Pero vos, por ejemplo, en el Club de París, ¿qué quitas sacaste? Todos los punitorios. Sí, no se incluyó nada de punitorios. Y este muchacho pagó todos los punitorios. Pero con acuerdo con el fondo. Teníamos acuerdo con Sí, pero mi impresión que... O sea, la rebeldía le costó pagar todos los Es que mi impresión es que no es un problema de rebeldía. No, fue concesión. Mi impresión es que él necesitaba ir y pagar lo que fuere. Para arreglar. ¿Para arreglar por qué? Porque lo que estaba pensando el gobierno no era lo que piensa el mercado, que es queremos pagar todo para después conseguir dólares previo arreglo con los holdouts, sino lo siguiente, es otra estrategia que está en la cabeza de Cristina y está dicha. Nosotros necesitamos pagarle al Club de París lo que sea, pagarle a Repsol lo que sea, porque es otro pago que también no se discutió, y pagar el CIADI. ¿Para qué? Para quitarle a la Corte de Estados Unidos el argumento de que somos defaulteadores seriales y que entonces la Corte mande el caso al solicitor y nos evite pagarle los holdouts. Este es el razonamiento que hizo el gobierno, es decir, pago para no pagar, no pago para terminar pagando. No es como dice Blecher, estaban construyendo un puente y no sé por qué le faltó el último tramo. No, ese tramo no estaba previsto. Pago para que no haya ese último tramo. Y creo que están en la misma lógica y que por eso no va a haber una salida razonable en enero si se sientan a negociar con... Yo nunca tendría un director financiero que razone de esa manera, ¿no? Porque me haría perder mucho dinero, ¿no? Bueno, ¿cuánto dinero estamos perdiendo? Es una forma muy primitiva, muy estúpida de razonar.
muy estúpida, porque va aceptando pagos excesivos en cada caso, y se olvidó los pagos excesivos en el CIADI. Porque los tres nombramos. Los tres, claro, pero ahí en el CIADI fue también muy grande. Pero el CIADI ya no es pago excesivo, en el CIADI hubo un negocio. Bueno, hubo un negocio porque la Argentina cambió de posición. Porque la posición argentina era que esos pagos no se debían hacer hasta que no fueran internalizados con la justicia argentina. Sí. Bueno, pero ¿a quién se le pagó, Alieto? A los que había... Bueno, eso forma parte de un negociado que va a haber que aclarar. Porque no se le pagó al que era titular del reclamo. A un amigo que compró a un amigo de Lorenzino. El Fondo Gramercy, exacto, por indicación seguramente. Y como está ese antecedente, Kicillof a nivel simbólico no quiere intermediación bancaria y por eso no llama a bancos para colocar estos bonos. Me gustaría, para ir cerrando esta mesa, la verdad que tan interesante, es preguntarle si alguna vez se imaginaron que la Argentina podía, en el año 2014, estar en medio de una maraña de medidas populistas, antiquísimas, que ya no se aplican en ningún otro lugar del mundo. ¿Y por qué creen que terminamos en esto? Después de los 10 años de precios y de cosecha internacional espectacular, no hubo gobierno que gozó como este gobierno de precios internacionales tan altos y de una cosecha tan ¿Vos podés explicarlo desde un punto de vista... récord histórico? Pero no es eso precisamente lo que te permite darte los gustos teóricos o ideológicos. Hasta que pagues el precio. Bueno. Ahora llega el momento de la verdad. Por eso es decir, con otros precios, ¿se podía hacer esta política? Esa es la pregunta. Bueno, otros países lo intentaron. Pero nosotros no hicimos nada. ¿Vos pensás que esto se puede explicar desde la economía política o hay que remitirse a la psiquiatría para explicar en dónde estamos hoy en materia de política económica? Bueno, ¿cuánto hay de racionalidad o de raye en los funcionarios? Es difícil de determinar. ¿Cuánto el límite entre un punto y el otro? Lo que sí creo que hay una mala gestión de gobierno. Tuvieron el déficit, superávit externo más alto de toda la historia económica, desde comenzando desde el siglo XIX en adelante. Desde Cornelio Saavedra. Exactamente. Nunca hubo un superávit tan favorable como este y lo desperdiciaron. Tuvimos un superávit de más de 150.000 millones de dólares y 90.000 millones de dólares fueron fuga de capitales. ¿Qué decís, Alieto? Algo muy simple. Se comieron 500 millones de cabezas de ganado. 500 millones de cabezas de ganado es el valor económico de las reservas de gas y petróleo perdidos por esta administración. Esta administración se comió más de la mitad de vacas muertas. Más de la mitad de la reserva de gas de la Argentina y la cuarta parte de la reserva de gas. ¿Cuánto cuesta esto reponerlo con importaciones? Arriba de 380.000 millones de dólares. Ahora, quiero hacer una última pregunta y estamos muy jugados ya con el tiempo. Vos decís se comieron. Yo creo que nos comimos. Es decir, la sociedad argentina, después de 5 años de recesión, decidió darse una fiesta de consumo. Nos comimos las cabezas de ganado, las reservas hidrocarburíferas, las empresas pagando tarifas ridículas. La pregunta es esta. ¿Ustedes ven entre los líderes que vienen alguien que plantee una ruptura respecto de este enfoque de la vida? Te agrego, nos comimos las cajas jubilatorias, le hicimos una guerra a la OTAN, hicimos un mundial, estatizamos los ferrocarriles. La sociedad argentina, digamos, se ha comido muchas cabezas de ganado, no solo ahora. Sí, no, este debate obviamente en todo el espectro opositor con diversos matices lo van entendiendo. No, yo creo que ahí hay una luz de esperanza. Yo no creo que haya una posición cerrada ni primitiva. Yo creo que sí. Porque es muy difícil volver a repetir la misma experiencia. Sí. Hay que hacer un curso especial para poder repetir los mismos errores. Mario, Alieto, muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a estar con Roberto Durrié hablando de temas legales. Muchas gracias. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. El ketchup, la mostaza,
y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, seguimos en Odisea y todos estos días la opinión pública, no solo argentina, de América Latina, está conmovida por un problema que parece un problema ya crónico, un problema de una tradición inquietante, que es el tema de la corrupción. En México, en medio de la tormenta que se ha producido por la desaparición de los estudiantes los liceístas. De los liceístas en manos de una banda de narcotraficantes ligadas a un sector de la política. Además de eso, como si eso no bastara, Peña Nieto tiene que explicar por qué la mujer le compró una casa multimillonaria, compró entre comillas, a un contratista de obra pública. En Paraguay acaba de renunciar un ministro de la Corte por proteger una banda de narcotraficantes que mató a un periodista del diario ABC. En Brasil estamos ante el caso de corrupción más importante de la historia de Brasil, lejos. Más grande del mundo. O mayor. No, mayor. O mayor. Más grande de argentino que va a Florianópolis. Sí. Esperá que me pongo la Sadilet para claro, decirlo. Claro. Inclusive empieza a haber hipótesis de si terminará o no su gobierno Dilma Rousseff o si va a terminar, a medida que vaya escalando en la política el caso Petrobras, en un impeachment como color de Melo. Y en la Argentina tenemos a la presidenta ya sentada en el banquillo, sospechada, yo no diría por una cuestión de lavado de dinero, solamente alcanza con que haya contratado hoteles de la familia presidencial un contratista de obra pública. Sí, o alcanza también que las tripulaciones de YPF paren en el hotel de la presidenta sin ninguna licitación, de aerolíneas. No, y con licitación también porque son los hoteles de la que administra YPF, si querés. Bueno, pero ella lo puso, hizo como Pepe Piñera, lo puso en un fideicomiso y se lo dio a Lázaro Báez para que lo administre. YPF le dio a Cristóbal López para que administre. Entonces estamos aquí con el doctor Roberto Durri Figueroa, que es un especialista en estos temas que tienen que ver con una agenda cada vez más preocupante como es la de la corrupción, crimen organizado, narcotráfico. Me gustaría que, Roberto, nos cuentes cómo ves vos toda esta maraña. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación. Me parece oportuno cómo presentaste el caso, ¿no? Porque corrupción, narcotráfico, lavado de dinero va unido, ¿no? Por eso a veces me llama la atención cuando uno ve, por ejemplo, las propuestas de los distintos candidatos. Algunos hacen hincapié en narcotráfico y no dicen una única nada sobre corrupción, ¿no? Como si pareciera que son cuestiones estancas y separadas, cuando están unidas entre sí. Otros se refieren al narcotráfico, pero no hablan nada de corrupción, y algunos directamente omiten cualquier palabra relacionada con corrupción o con narcotráfico, o con lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero implícitamente es un proceso de ocultamiento, de distanciamiento de la fuente criminal, y los países, uno de los indicadores de por qué un territorio, un país, una jurisdicción puede ser atractiva para el lavado de dinero del narcotráfico, por ejemplo, como se podría decir que vive la Argentina, es los altos índices de corrupción. Porque mientras mayor impunidad, más posibilidad ve el narcotraficante de remitir sus activos para poder ser ocultados y reinvertidos en la economía. Recordemos las declaraciones del narcotraficante Yepes, que hace poco fue detenido, cuando dijo, bueno, yo vine a Argentina, yo no tengo la culpa que el gobierno haya hecho el blanqueo. El SEDIN no lo inventé yo. Bueno, ese es otro de los indicadores de por qué un territorio, una jurisdicción puede ser atractiva para el narcolavado, ¿no? Estos procesos de blanqueo que solo deben ser excepcionales, que están permitidos en el mundo, pero que requieren necesariamente tomar algunos controles que este proceso de blanqueo vigente no cumple en absoluto. Uno, primero y principal,
que se conozca la fuente de dónde viene el dinero, ¿no? En el blanqueo del 2009 esta precaución se tomaba, en este no se toma, la AFIP está imposibilitada de preguntar el origen del dinero. Y el segundo impedimento grande, ahora, fuerte... eso complica a los bancos, ¿no? Porque los bancos están obligados a preguntar el origen del dinero. Bueno, eso... Los bancos están haciendo un reporte de operación sospechosa por cada operación. Claro. Porque este gobierno va a terminar y va a venir otro que les va a preguntar, ¿y ustedes ¿De dónde quisieron, vino la ¿de dónde plata? vino la plata? Entonces los bancos están poniendo un reporte de operación sospechosa por cada CEDIN que se opera. Eso hace que se desnaturalice también un proceso de blanqueo que puede ser sano para la economía de un país. Si uno lo hace bien, como muchos otros países, incluso del Cono Sur, que han implementado procesos de blanqueo, bien hechos, donde se conoce el origen y además donde no se permite el blanqueo estilo bolsón. Alrededor del 80% del dinero blanqueado en este blanqueo vigente proviene del sistema bolsón. Al peso, es al que peso. significa que pueden ir al banco Fariña. personas con embolso lleno de dinero y no se requiere la transferencia bancaria que se requería en el 2009 y que exigen los buenos indicadores. Bueno, en el blanqueo del 2009 no era necesario traer el dinero a la Argentina. Simplemente alcanzaba con exteriorizarlo y pagar la penalidad correspondiente. No solo eso, sino que además en el 2009 había que pagar impuestos. Es decir, todo tipo de operación que vos traías... Ahora es curioso que el mismo gobierno que tiene estas liberalidades comete el error de acusar de tener cuentas en Suiza a gente que tenía la cuenta declarada. Hablo del caso de HSBC, ¿no? Bueno, sí, sin ir a un caso puntual, a todos los jueces penales económicos les causa de alguna manera mucha sorpresa saber que ellos les han indicado que tienen que ser jueces para combatir, prevenir y reprimir un delito que es muy grave por la pena, que es el delito penal tributario, y por otro lado se establece un blanqueo que se va extendiendo en el tiempo, que dice totalmente lo contrario, que es el que comete delitos penales tributarios queda amnistiado. Roberto, ¿cómo hace un país para encarar una lucha frontal contra el lavado de dinero cuando hay una causa que involucra a las más altas autoridades del país por ese mismo delito? O sea, bueno, es una pregunta muy amplia. Yo creo que lo principal es tener una justicia independiente que pueda realmente decirle a la ciudadanía con pruebas, con evidencias que son acumuladas y obtenidas de manera legal y en un tiempo razonablemente corto. Eso es lo que no tenemos, ¿no? Que nos permita decir no solo que se puede investigar al poder de turno, sino que además la investigación logra decirle a la ciudadanía cuando una persona es culpable o es inocente. A nivel federal, que es donde se investigan la mayor parte de estos delitos, ¿tenemos una justicia independiente? Bueno, es muy amplio. Yo creo que hay jueces independientes que han mostrado cierta independencia, sin ir más lejos, investigar y procesar al vicepresidente de la Nación es una muestra de cierta independencia, por lo menos en esos casos puntuales. El hecho de investigar a la cúpula de la CEDRONAR, del Organismo Nacional Federal dedicado a la lucha y a la prevención de nada más y nada menos del narcotráfico, de estar procesado toda una cúpula por estar vinculado con narcotraficantes en tráfico de federina, también es otra muestra de independencia. Por supuesto habrá otros casos en donde no lo es. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando en Brasil, que realmente es, como caso es fascinante, está en internet, están las declaraciones de los arrepentidos, que son horas de declaración delante del Congreso contando cómo cobraban la plata, a quién se la daban, con nombre y apellido del recaudador del PT, del PMDB, del PP, de los partidos que forman parte del gobierno, y contando, bueno, tal barco lo devolví y tal cuenta bancaria tengo que devolver. Ahí aparece una institución que es la de la delación premiada, así lo llaman en Brasil, es decir, el delator al que le dicen, yo te bajo la pena si contás cómo fue el delito. ¿Qué opinás vos de esa categoría o de esa figura que sería la del arrepentido? Y no sé qué hay en la Argentina respecto del arrepentido, porque Duhalde intentó en algún momento y no sé en qué quedó en el sistema penal nuestro. Bueno, el arrepentido para la corrupción no existe. Ahí lo verán a Punta Cuarto, digamos, que estaba buscando esa figura y bueno, no existía para casos de corrupción. Sí está sugerida en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción que la Argentina ratificó. Es decir, esto es un buen indicador. O sea, no tenemos esa institución brasileña. No tenemos esa institución. La tenemos para los delitos de narcotráfico, pero acá se ve, en este ejemplo podemos ver cómo funciona un poco el tema legislativo y la práctica en la Argentina, ¿no? Para los casos que la tenemos, que son excepcionales, de cuestiones de terrorismo y narcotráfico, la figura del arrepentido prácticamente no se aplica.
O sea, vos tenés la medida, pero no se aplica. Y para el caso de corrupción, tenés una legislación que todavía no se adapta a los estándares internacionales y que después de adaptarse lo que necesitamos es que se aplique. Y no tenemos como estas series que uno consume a veces, que ve CSI, donde agarran a uno y como colabora con el fiscal tiene la discrecionalidad de negociar con el juez. Es esto del arrepentido. Es esto del arrepentido. Ahora, en Brasil hay otra novedad. Bueno, arrepentido, colaborador o como sea. Sí. En Brasil hay otra novedad que es una ley de corrupción en el caso de los privados, que la copiaron prácticamente de los Estados Unidos, una ley de transparencia, que yo creo que no se dieron cuenta de que la copiaron y están aprendiendo ahora sobre el caso Petrobras, en la marcha, sobre la marcha de ese caso, el rigor de esa ley, porque esa ley implica que si un empleado tuyo de una empresa estuvo comprometido en un hecho de corrupción, va preso el presidente de la compañía. Hay 13 presidentes de las principales compañías constructoras brasileñas presos por un juez de Paraná, de quien nadie dice nada, por otra parte, ¿no? Digamos, el gobierno no lo insulta. Algo que está pasando con Petrobras es que ahora el auditor se niega a firmar los balances, con lo cual Petrobras no puede hacer el pedido a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos para emitir nueva deuda, una empresa muy endeudada, muy apalancada, que puede empezar a tener unos problemas financieros serios que pueden complicar bastante la economía brasileña. Agregado esto al precio del petróleo. Así es. Bueno, pero sin ir más lejos a Brasil, ¿no? Acá hubo, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación hace menos de un mes sacó un dictamen muy severo contra la administración de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Entonces, también toda esa evidencia, todo ese caudal de información hay que traducirlo en causas penales, Roberto, en investigaciones efectivas. Si tuvieras que hacer una recomendación legislativa, tenés al Congreso y decís, bueno, a ver, lo que sería útil serían estas 3 instituciones o estas 3 leyes. ¿Cuáles serían? Es urgente que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo y en armar de manera urgente un observatorio contra la delincuencia organizada. Que se pongan de acuerdo y que lleven a la práctica lo que se comprometieron a hacer hace ya un año. Eso para la delincuencia organizada. En el caso de la función pública, suponiendo que en el caso de no la estamos corrupción, ante un caso de delincuencia organizada. En el caso de la corrupción hay que seguir los estándares, hay que adaptar la legislación a ciertos estándares del derecho comparado y del derecho internacional, como por ejemplo las convenciones que no se están aplicando. La Argentina, cuando uno ve la convención, por ejemplo, de Palermo, muy concreta que dice los estándares de otros países y los que debería aplicar la Argentina todavía está lejos de cumplir con los estándares, en algunos casos medios y en algunos otros casos y puntos mínimos, ¿no? Muchas gracias, Roberto. No, de nada, gracias a ustedes. El próximo bloque seguimos con los tweets y con Carola. Ahora nos vemos. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED. Tu derecho a la excelencia. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para la Argentina del futuro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Bueno, arrancamos con los tweets de la semana. Los mejores 5 tweets, que creo que son 4 tal vez. 4 de los 5. Sí. Y vamos a arrancar con el tweet de nuestro amigo San Martino. Sí. Que nos cuenta que una vez Osvaldo Quiroga vio a Zaffaroni caminando por la calle. Sí. Y me hablan de la Inmaculada Concepción de María. Milagro. Milagro. Y a propósito, by the way, Osvaldo Quiroga. Fue muy agradable compartir una cena con Eugenio Zaffaroni en Guadalajara y regresar en avión en la misma clase, turística. Claro. Clase turística. Turística, no turista, turística, No. turística. Ahora, ¿es agradable volver en turística? No sé. Puede ser austero, honorable, encomiable. Agradable, no sé si es la palabra. Muchos tweets referidos a la vuelta de Zaffaroni en clase turística. Uno de Claudia Piñeiro también, donde no podía creer que Zaffaroni con su porte y altura haya viajado en turista y en el medio, entre dos asientos. Hay una muy buena frase de Horacio González que creo que ya la comentamos, ¿no? Genuinamente viajó en turista. Al último dirigente político que vi viajar genuinamente en subtes a Chacho Álvarez, dice. En colectivo. En colectivo. En colectivo. Bueno. Nicolás Merchensky, un subversivo. A los que hay que explicarles que las inversiones solo vendrán si crean buenas condiciones y seguridad jurídica. Como hicieron con los narcos. O sea, les da Es lo que veníamos hablando con... Y Alex Freire, que entra por una puerta equivocada en la teología, dice, María quedó embarazada el 8 y Jesús nació el 24 del mismo mes. Bueno, se está equivocando. Se pregunta, ¿no? Claro. María quedó embarazada el 8 y Jesús nació el 24 del mismo mes. Vos sabés que yo soy experto en teología, sí. Entonces le voy a explicar que el 8 se refiere a la Inmaculada Concepción de María, no de Jesús. O sea, a la fecha de concepción de María. También en esa andás. En esa también. Vamos a Juego varias puntas. A Carola. ¿Cómo estás, Carola? Buenas noches. Mucha actividad, ¿eh? Mucha actividad. Sos un especialista, Venís Nico. hecho un demonio, Carola, con ese vestido. Se lo copiaste a Lilita. No seas sonso. Del Casorio. ¡Salud! Salud. 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 Salud para todos, Cubas de roble. Por seguir viajando en clase turística. Sí. Muy bueno. Genuinamente. Genuinamente. Con estos portes. ¿Por dónde anduvimos, Carolita? Anduve viendo mucha tele, porque había que estar viendo tele. Fue un fin de semana de ver mucha tele. Estuvieron desfilando así candidatos y primeras damas, o potenciales primeras damas por lo de Mirta. Estuvo que ardió lo de Mirta. Estuvo Daniel con Karina. Daniel Scioli. No paró un segundo de hacer campaña. Se impacientaba cuando hablaban los otros invitados. Estaba Rolón, el licenciado Rolón. No soportaba que se hable de otras cosas que no fuera de él. Pero lo veías así que se volvía loco. Pero cuando no se hablaba de él, hablaba Karina. De él. De él también. Así que Karina estuvo ahí con sus intervenciones. Viste que las mujeres cuando llegamos a cierta edad nos pega, viste, el New Age, budismo. ¿Saben qué le pegó a Karina? No. El peronismo. Está pero más peronista que nunca. Descubrió el peronismo, Lo descubrió. de grande. Sí, bueno, viste, te puede pegar en... Curioso porque el marido está hace 20 años ya en el peronismo. Sí. Un día le vamos a contar el chiste del sordomudo que empieza a trabajar de sereno en una fábrica. Y el peronismo. Nos queda un programa. Sí. Lo podés comprar. El próximo del precio del dólar en el 2016 y el chiste del... Sí, y el chiste. Sí. Así que ahí estaba la conversa Karina, que se afilió y todo, afiliada al... ¿Se afilió al peronismo? Sí. Eso lo vi en otro programa que contó el tema. Y también la llevaron, así como para no dejar ningún hueco vacío, a Nacha Guevara, que estaba también almorzando con Anaranjada. Más naranja vestida que de nunca, naranja, también. la mujer Sí, naranja. sí. Ante la duda. La mujer naranja. Sí, la llevamos a O sea que ya Nacha que pintamos también. todo naranja, pintamos a Nacha también. Nacha también estaba ahí apoyando y llenando los huecos. Testimonial también, Nacha. Testimonial. Testimonial en la misma lista del 2009 fue. Sí. Exacto. Sí. Con Scioli, con Massa y con Sí, Kirchner. y está haciendo así su trabajito. Volverá a lo en mejor como en lo de candidata. Marcelo y también, bueno, ahí en lo de Mirta se encargó también. No, lo bueno de ser así testimonial es que te lleva poco tiempo, porque ya después... Sí, pero bueno. O sea que Scioli fue con dos mujeres que hacían campaña por él. Sí. ¿Y Mirta cómo lo trató? Mirta bien, viste, quería hacer sus preguntitas. Mirta no ¿viste? perdona. No perdona. Y el domingo, al otro día, estuvo Malena Galmarini.
así bastante, las dos estuvieron muy emocionales, mostraron así sus costados femeninos. Qué lindo, ¿Suma qué- eso? Yo te digo que la gente tiene un poco de pánico del 1-2 como Néstor, Cristina, Néstor, ¿no? O sea, Sergio, Malena, Sergio, Pero Daniel, todos Karina, tomando Daniel. un papel así muy de primeras damas, sin intenciones Así se empieza. políticas. Sí, Karina Bueno, Rabolini todas tiene lo han dicho. un tono como que recién me estoy dando... ¿Vos sabés que me estoy dando cuenta de que estaría bien que mi marido fuera presidente? Me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Cuando ya está toda la provincia embanderada. Sí, y ella hablando mucho del hecho de que es una persona de provincia, ¿no? Entonces ella siente... Ella. Sí, Karina. ¿De sí, provincia? Sí, sí, Bueno, tuvimos era la de presentación Santa Fe. del libro de Scioli también como parte de su También campaña, el libro ¿no? La Gran Argentina, ¿para qué la largo? 1000 imágenes, testimonios, un hombre, un sueño. Es así ¿Cómo es? como un hombre, un sueño. Sí, pegador. Estuvo ahí, lo sacó en el programa de Mirta, son 200 millones, así de grande, la foto de él ¿Cómo de es? chiquito, así de grande el libro, es un libro Ah. grande de imágenes y testimonios, hay famosos, todo un recorrido por sus 25 años. Bueno, la lancha de él no se llamaba la Gran Argentina. Claro, ¿eh? y él, Claro. como Menem que decía, cuando asume Menem el 8 de julio del año 89, dice, desde lo más profundo de la cárcel, Señor, te pedí que me hicieras presidente y ese día ha llegado y te lo agradezco ahora. Sí, Un predestinado. sí. Y Scioli dice que él se da cuenta ahora, al ver el nombre de la lancha, que ya ahí había algo de Dios, así, ¿no? Que es que él va a ser el presidente de la Gran Argentina. Como Cacho Caselli, que escuchó que Juan Pablo II, vos que sos experto en teología, Mecanismo de teología. Juan Pablo II le dijo, Cacho, tenés que ser presidente de la Argentina, ya muerto, ¿no? Claro. En las criptas del Vaticano. Está bien. O sea, es por la gracia de Dios todo. Rerum novarum. El otro día me explicaron por qué lo de los libros. Porque lanzan Es la sus manera de hacer libros. campaña, ¿Por qué claro, de por qué violar la los vida política. candidatos Claro. empiezan a escribir libros de grande? Presentás el libro. Además, ¿cuándo lo habrá escrito? ¿No? Porque uno lo ve a Scioli haciendo está campaña escrito. a matar de... No está escrito. Bueno, pero ahora selecciona imágenes las nada fotos. más. Imágenes, Bueno. sí. Ah, no escribió un libro Scioli. Yo pensé que había escrito un libro que sería una noticia. Pero son las del Bar Mitzvah o algo así, ¿viste? Que las del video del Bar Mitzvah las puso en un libro y listo. Hay que seleccionar bien las fotos. Sí, ¿eh? bueno, Cuidado, alguien se porque tiene que pueden tomar el aparecer- trabajo de elegirlas. Pueden aparecer fotos Parece inconvenientes. que la Pero hija ¿cuál es el tema? que Lorena lo ayudó mucho. ¿A elegir las Sí, fotos? sí, Bueno, sí. la cuestión es la siguiente. Hoy está prohibido hacer campaña. Está prohibido por la ley. Campaña podés hacer creo que 30 días antes de las PASO y 30 días antes de las elecciones generales. Quiere decir que, pero es necesario contratar los carteles para que no te los contrate otros. ¿Con qué los llenás? Con el libro. Que no es campaña. Escribiste un libro. Es un libro. Sos escritor. Es una campaña de la SADE en realidad. Disfrazada de campaña política. Bueno. Mira. Nos vamos estamos a ir. para Tenemos que ir, ¿no? Nos quedaron todos los chimentos del casamiento del año. Teníamos el casamiento de Esmeralda, Sí, que no pude ir. encuentros ahí en ese casamiento. Extraordinario, ¿no? Un sushi El revival encuentro total. de Mike y Héctor. Y Todo eso de esas Héctor, cosas que nos vas a contar la semana que viene. Exactamente. ¿Eh? En la semana que viene volvemos Hacer sobre un el montón tema. de cosas. la Cuento semana el que chiste viene. del sordomudo. Y el encuentro de Mike y Héctor. El dólar Blue del 16. Del 16. Todo. Salud. Salud. Muy buena Buena semana semana. para todos, que les sea leve. Y nos vemos. Butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable,